debate sobre el tema de las drogas. Vamos a entrar en materia. No estamos hablando en el caso particular de la amapola con el que iniciamos, de que se legalice la amapola o de que ahora la gente pueda inyectarse de manera recreativa heroína. Estamos hablando de un asunto sumamente complejo, de un asunto de transformar esta amapola que está en Guerrero en morfina concretamente o en medicamentos que se puede abrir también para el tema de investigación. El día de hoy, en esta mesa de debate, le aprecio a Lisa Sánchez, directora de México Unido contra la Delincuencia, que está aquí con nosotros. Lisa, bienvenida, ¿cómo estás? Buenos días, Luis, encantada de estar aquí con ustedes. Muchas gracias, Lisa. También está con nosotros Eduardo Hernández Sandoval, socio director adscrito al área de investigación y desarrollo de la Clínica del Tabaco. Muchísimas gracias. Gracias, Eduardo. Buenos días, gracias. Muchas gracias. Bueno, a ver, comenzamos. Primero, el tema de la amapola, transformar la amapola para convertirla en morfina, el debate que hay con los Estados Unidos al respecto del tema y concretamente con la Organización de las Naciones Unidas. ¿Por qué sí, Lisa? Cuéntanos. Bueno, mira, primero que nada hay que decir una cosa, y es el tipo de regulación legal que se estaría planteando para la amapola no es para nada el mismo tipo de regulación legal que se plantea para drogas como la marihuana. Aquí estamos hablando de la existencia de un mercado lícito que hoy en día existe en 24 países, está perfectamente permitido por las convenciones de las Naciones Unidas y es un mercado cerrado a través del cual empresas farmacéuticas se abastecen de manera legal de amapola y goma de opio para la producción de medicamentos, particularmente medicamentos para el dolor como la morfina. Hoy en día participan, como ya te había dicho, 24 países de este mercado cerrado y básicamente lo que se ve es, hay plantaciones de amapola restringidas por cuotas, por cantidades, porque evidentemente un país solo puede producir amapola legalmente si hay una demanda internacional abastecible para ello. Se habilitan las cuotas, esa producción se asegura y todo lo que resulte de esas plantaciones ingresa al mercado lícito internacional de goma de opio para la producción de medicamentos. Lo compran básicamente las farmacéuticas lo transforman en medicamentos y al usuario final únicamente le regresa en forma de medicinas. Nada más es importante aquí decir, no hay restricciones internacionales, aunque sí la entrada de nuevos productores al mercado global está fuertemente restringida y hay dos maneras de hacerlo. Si México como cualquier país, quisiera producir hasta 5 toneladas de opio anual, puede hacerlo simple y sencillamente dando aviso a la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes. Si quisiera, ¿cuánto? Hasta 5 toneladas anuales. Tenemos para más, ¿no? Tenemos para más. Si quisiera producir más de 5 toneladas anuales, precisamente para abastecer la demanda global, además de su demanda interna, entonces tendría que pedir un permiso al Consejo Económico y Social de Naciones Unidas, al famoso ECOSOC. ECOSOC votaría y si se acepta que ese país ingrese al mercado lícito, hay dos condiciones básicas que tiene que cumplir ese país. El primero es la creación de institucionalidad específica para regular ese mercado legal, burocracia, y el segundo es prevenir las fugas a los mercados grises o a los mercados negros, precisamente para que eso que ya se determinó que será legal, no se use para la producción de otro tipo de drogas y para su tráfico internacional. Solamente para cerrar con los datos que nos das, ¿cuántos países producen hoy? 24 al día de hoy. Y son países tan variopintos como Turquía, India, Macedonia, Alemania, España, etcétera. Ok, bueno, pues ahí está el punto en torno al tema de la amapola. Doctor Eduardo Hernández Sandoval, ¿por qué no? Bueno, yo no entraría en términos de blanco y negro, porque este es un tema que tiene muchas tonalidades de gris. Pero así como tenemos serios problemas con la legalización del tabaco, del alcohol y con el movimiento que hoy pretende normalizar el consumo de cannabis, perdóname que te interrumpa, doctor. Voy al de la amapola. Amapola, sí. Esto nos lleva al mismo eje del Papaver somniferum, la amapola. Sí. La amapola, el Papaver somniferum, ya está considerado en la Ley General de Salud para tener experimentación clínica, para tener usos terapéuticos y para usos en beneficio de la salud pública. Esto ya lo tenemos en la Constitución. Que hace falta tener una eficiencia para la distribución de los medicamentos porque a veces en el sector salud no hay suficiente morfina, por supuesto que eso es cierto.
Y necesitamos de un proceso de producción más eficiente y regular de una manera que permita la fabricación de estos medicamentos para quienes los necesitan, que esa es una de las claves fundamentales. Desde el punto de vista de lo que esta planta nos permite hacer, los opiáceos son los naturales, de donde tenemos la morfina como el opiáceo prototipo. De ahí vienen otros que podríamos llamarlos más como opioides, que son o semisintéticos, como el caso de la heroína, y completamente sintéticos, como la metadona. El problema no es la planta, Luis. El problema es qué estamos haciendo con la planta. Ese es el verdadero problema. Si encontramos que el tráfico de heroína está sacrificando vidas, seguridad, recursos, por supuesto que tenemos que buscar la manera de que esto se pueda controlar. En eso todos estamos de acuerdo. Nadie, o sea, no estaría en habría contra una de oposición, eso. que es interesante, ¿no? En el tema de la amapola. O sea, que la amapola... Es que sí hay una oposición a que se normatizara su consumo de forma regular entre los grupos más vulnerables. Pero eso no es lo está que sobre se la está mesa, poniendo ¿no? sobre la mesa. Tampoco se ponía con el cannabis y eso es lo que está sucediendo. Tampoco se ponía con tabaco y alcohol. A ver, y eso pero está hay sucediendo. dos cosas fundamentales que hay que entender. Con el cannabis sí no había un régimen internacional que lo permitiera, porque con el cannabis apenas hoy en día la Organización Mundial de la Salud está actualizando la evidencia científica para saber si reclasifica o no la planta. Okay. En el caso de amapola sabemos que se pueden producir medicinas específicamente y sabemos que es posible crear mercados cerrados legales para abastecer la demanda internacional. Nadie está hablando de permitir o normalizar el consumo de derivados de la amapola entre los grupos más vulnerables. Lo que tú dices, doctor, es que, o sea, si se legaliza la amapola primero, así para el tema de producir morfina, de hacer este tipo de medicamentos, podría después terminar por ser recreativo. Entiendo que ese es el punto. El punto es que nos vayamos conforme la ciencia nos permite detener el dolor en la clínica del dolor. Y en ese sentido, absolutamente nadie está en contra, eso nos queda claro. Sí. Donde estamos en contra es en la epidemia de uso de opioides que ahora está arrasando la población en Estados Unidos. El año pasado, 60,000 personas murieron por el abuso de medicamentos recetados a base de opioides y opiáceos. Ese es un punto interesante. Entonces aquí tenemos algo relevante que considerar, porque como lo están planteando nuestros amigos legisladores, parece que les hace falta una pizca de información relevante. En Estados Unidos, en el año 2014, la DEA refiere que casi 5 millones de personas habían usado heroína. Sabemos que la crisis de opiáceos en Estados Unidos, una gran parte es debido a los medicamentos recetados. Y ahora hablamos de abastecer un mercado de consumo. Sin embargo, si ya tenemos una crisis de abuso, porque los medicamentos se están distribuyendo de forma indiscriminada, con o sin receta en Estados Unidos, aquí en México lo que nos hace falta es tener un buen control regulatorio. Y yo le propongo al gobierno actual y presente y del color que sea, que primero se regule lo que ya hay de forma eficiente antes de que se pongan a meterse en más problemas. Porque los que están pagando el precio son niños y adolescentes. Ya con el cannabis estamos viendo un crecimiento importante de brotes psicóticos. Y el problema no es que se den, el problema es que no están regresando. Tabaco y alcohol mezclado con cannabis es un grave problema. Ahora, yo estoy a favor de una regulación eficiente de el papaver somniferum para la producción de morfina. Por supuesto que sí, nadie podría estar en contra de eso. Nadie va a estar en contra de la salud. Es más, el artículo 4 de la Constitución garantiza el derecho de salud de los mexicanos y la morfina forma parte de esa estrategia para paliar el dolor. Ahí nadie tiene nada que discutir. Donde tenemos diferencias importantes en la forma en la que se ha llevado a cabo el proceso. Se está normatizando el uso de sustancias psicoactivas que lo que hacen es secuestrar la forma en la que el cerebro opera. Esto se está viendo a cuadro. Sí, claro. Sí, para ejemplos muy sencillos y solo para ejemplos de este debate, con esta área del cerebro tenemos las funciones automáticas de supervivencia, con esto sentimos. Y acá está con lo que pensamos. Ajá. Cuando sustancias como el opio o los cannabinoides, concretamente el tetrahidrocannabinol, toman control de esta estructura, entonces las funciones automáticas de supervivencia se modifican. Y ahora necesito consumir cannabis, necesito consumir opio. Pero si hasta las guerras del opio entre China e Inglaterra fueron conocidas por la población debido a ese tema. Ahorita hablamos al respecto de este tema y la reacción particularmente de la cannabis y del opio o los opioides, que bueno, pues hay ahí un gran debate al respecto. Lisa, ¿qué nos dices? O sea, ¿podría convertirse México en un problema como el que tienen los Estados Unidos en abuso de sustancias legales?
derivadas del opio? Yo creo que es importante vuelvo al primer punto, volver a distinguir que esto no se está hablando de una regulación legal para que haya distribución al menudeo, para que haya tiendas, para que haya promoción, para que haya marketing. Se está haciendo para que haya medicinas. Claro. Medicinas que no van a ser única y exclusivamente para el abastecimiento de México. Pero hay dos datos que me parece que es importantísimo que la audiencia conozca. México es el segundo o tercer productor de amapola ilegal en el mundo y tiene un déficit de importación de goma de opio para medicinas por las dosis que los pacientes terminales requerirían de entre 11 y 12 toneladas. México importa anualmente únicamente 1 tonelada de morfina. Nos falta Tendría morfina. que hoy que importar entre 11 y 12 toneladas, y esto no lo digo yo, lo dice precisamente la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes. ¿Qué se hizo? Sí se hizo un programa importantísimo para regular la prescripción, y eso seguramente el doctor lo conoce, los recetarios de distintos colores con código bidimensional para que los médicos tuvieran un control estricto de las dosis recetadas. Ahora, eso quiere decir que en México sí tenemos un déficit de medicamentos para el dolor, sobre todo para los temas de cuidados paliativos. Las estimaciones de la Asociación Internacional de Cuidados Paliativos dicen que en México alrededor de 600,000 personas anualmente requieren este tipo de medicamentos. Dicho eso, la segunda parte tiene que ver con cuáles son las medidas que un gobierno puede poner en práctica para prevenir precisamente la sobreprescripción de estos medicamentos o la regulación demasiado laxa de la prescripción y la puesta a disposición por parte de los pacientes. Y eso hay medidas para hacerlo. En Estados Unidos, ¿qué es lo que pasa? En Estados Unidos, no se hizo porque, y eso es bien importante saberlo, en un principio se aceptó como una consecuencia deseable de que la demanda de cocaína se estaba pasando a la demanda de medicamentos con prescripción. Eso generaba menos violencia y en algún momento se aceptó. Luego esto se le salió de control y ¿qué pasó? Ya no se estaban utilizando los medicamentos de prescripción para tema de dolor, sino para uso recreativo. Eso es cierto y eso puede pasar. Pero las medidas para resolver esa crisis que causa 60,000 muertos anuales en Estados Unidos las tiene el gobierno de Estados Unidos. Se llaman reducción del riesgo y daño y se llaman regulación. ¿Qué podría hacer? Se puede desbloquear los fondos federales para las intervenciones de salud que hoy en día están bloqueados para el tema de opioides. Se pueden establecer las terapias sustitutivas como se ha hecho en todas partes del mundo y como existen en México, las terapias de sustitución por metadona. Y se pueden, sobre todo, financiar el tema de los antagónicos como la naloxona que previenen las muertes por sobredosis. Segunda cosa. Es muy frecuente que en el debate sobre regulación de drogas se nos diga tenemos que aprender de las lecciones del pasado porque alcohol y tabaco no están correctamente regulados. Yo estoy de acuerdo con eso. De hecho, nosotros que pedimos regulación legal para cannabis y amapola, pedimos mejor regulación para el alcohol y el tabaco. El problema aquí es que partimos de dos puntos de partida, valga la redundancia, distintos. Con alcohol y con tabaco tuvimos un mercado legal efectivamente desregulado durante décadas. Y solo a partir de los últimos 20 años lo quisimos regular. Con tabaco sucedió con la firma del control del convenio marco para el control de tabaco, que hoy nos permite tener espacios libres de humo, que hoy nos permite tener prohibiciones para la mercadotecnia, para el sponsorship de eventos, nos permite tener muchísimas cosas. ¿Que falta regular mejor ese mercado? Sin duda, falta regular mejor ese mercado. Lo mismo que con el tema de alcohol, pero el alcohol también lo empezamos a regular mucho más fuerte con controles estatales desde hace relativamente poco. Entonces, el punto aquí no es... Como no sabemos regular al 100% otras cosas, nos tenemos que quitar la posibilidad de regular otras. Yo creo que no, y en materia de amapola es tan importante el tema del consumo final como el tema de la producción. Aquí hay un tema que me parece fundamental y es algo que señaló Olga Sánchez Cordero, de hecho aquí en este mismo espacio hace algunas semanas. Esto fue lo que nos dijo, escuchemos. El próximo presidente, Andrés Manuel López Obrador, decía que no iban a permitir que nadie estuviera amenazando con un muro y al final de cuentas hay injerencia. Cuando vino esta declaración de usted, Olga Sánchez Cordero, reaccionaron los Estados Unidos. No, ¿cómo que despenalizar todas las drogas? No, hay que analizarlo. Ahí está el tema, ¿no? La amapola, por supuesto. En la amapola, concretamente en la amapola, está muy controlada también, inclusive en Naciones Unidas tiene un área especial de esto, pero para fines fármacos, sobre todo. Aquí en México tenemos una escasez de morfina terrible.
Y que de cualquier manera ahí están los temas, ahí están las instancias correspondientes, la Organización Mundial de la Salud, Naciones Unidas, y el debate que bueno, pues podrá tener alguna opinión de potencias extranjeras, de los Estados Unidos en particular, pero que es un debate, entiendo, y más entiendo por lo que señalaba Andrés Manuel López Obrador, es un debate que se tendrá que dar en México con las decisiones que se tienen que tomar en México. Desde luego que sí, y es un debate abierto. Y vamos a avanzar, tenemos que avanzar en este debate. Parte de lo que nos dijo Olga Sánchez Cordero, y señalo lo que mencionabas hace un momento, Lisa Sánchez, son 24 países en el mundo, tan variopintos como Turquía o España. ¿Qué pasa si no nos dan permiso? Este es un asunto que quisiera poner hoy sobre la mesa. Pero es que el permiso ya lo tenemos. La Ley General de Salud permite el proceso terapéutico, permite el proceso de investigación. Estaba exactamente con los mismos artículos que el cannabis. La realidad es que no hacía falta modificar ningún artículo de la Ley General de Salud para poder tener acceso a medicamentos. Y lo que pretenden hacer de modificar esos artículos no es lo que es necesario para tener acceso a mayor morfina. Es que de nuevo no se está entendiendo. Ajá. No, el permiso no se necesita para que México haga investigación ni para que México importe fármacos. El permiso se necesita para que la producción de amapola abastezca el mercado internacional para la producción de fármacos. Y eso sí está contemplado en las convenciones internacionales. Un país no puede producir más de 5 toneladas a sí mismo. Tenemos 24,000 hectáreas cuadradas en promedio de producción ilícita de amapola en este país, que se va para abastecer la demanda ilegal de Estados Unidos. Lo que coincidimos, doctor Lisa, es que no hay morfina suficiente en México. Eso es cierto. Pero también es cierto que lo que hace falta es trabajar sobre el proceso que tenemos en el sector salud. A mí lo que me preocupa es que esta discusión se está llevando por los mismos derroteros que la del cannabis. Y la del cannabis se llevó de una manera irresponsable. Mentira. Porque decir que el cannabis es natural y no hace daño es una de las peores frases que ha salido en los medios de comunicación a la población más joven. No es cierto. Okay. Bueno, ahí está el tema del cannabis, que también hay que tocarlo. Pero en estos momentos, digo, la palestra está muy apuntada a amapola, que entiendo, no sé si coincidas, doctor, creo que tú lo coincides, Lisa, que son, sí, dos asuntos totalmente distintos. O sea, nadie está hablando de legalizar la heroína. Por supuesto que sí son diferentes, pero el problema es que se está llevando por el mismo derrotero. Claro que y ese no. es el hecho. No, es porque que estamos quien lo hablando está de llevando por el legalizar mismo sustancias derrotero es quien que no lo son entiende. los que... No. El problema es que los muchachos es lo que lo están viendo. Por eso, pero y por si eso hay que explicárselos. escuchan esto, pero si esa es la propuesta, explicárselos con programas de prevención con base en evidencia, que el sector salud en la parte pública pueda trabajar con las escuelas públicas y que la parte privada se atienda a través de las instituciones que ven la parte privada. Bueno, lo que necesitamos más que andar pensando en esas estrategias es llevar programas de prevención con base en evidencia secundaria y preparatoria y poner un cortafuegos para que ya no haya más consumo desde el punto de vista todo eso está muy bien, pero lo que me encanta es que la gente realmente piensa que bajo la política actual de drogas hacemos eso y hoy no lo hacemos. No, es la propuesta que se haga. Por eso. No se está haciendo. Se tiene que hacer, pero no es excluyente. No es excluyente. Nosotros, que hacemos litigio estratégico en materia de drogas, estamos pidiendo estándares de tratamiento de acuerdo a los estándares internacionales de la OMS. Estamos pidiendo suficiencia de centros de tratamiento. Estamos pidiendo que las campañas de prevención no sean las que Mondragón nos recetó desde el CONADIC, que no están basadas en evidencia científica, que lo que generan es un miedo y una desconfianza en los adolescentes, que las campañas de prevención no se hagan desde el servicio militar. En fin, cualquier cantidad de cosas que hoy en día se hacen y que engañan a los jóvenes, y precisamente lo que producen es que los jóvenes pierden confianza en las autoridades que les tienen que dar la información proporcionada por profesionales. Vamos a aterrizar aquí primero un tema, porque creo que estamos de acuerdo en la mesa en que nos falta morfina. O sea, hay un desabasto de morfina. Y tenemos la segunda producción más grande del planeta de amapola. Aquí tengo el número de recetas. Afganistán trae 183,000 hectáreas, Birmania trae 55,000 y México 25,000, de acuerdo al último reporte de la ONU de drogas y tenemos amapola, pero a ver, yo vuelvo con el tema en la mesa. Y si no nos da permiso, o sea, si nos dicen las organizaciones internacionales, no, México, no puedes producirlo. O sea, no puede ser el país 25. Pues México lo que podría hacer sería podría hacer algún tipo de programa piloto para las 5 hectáreas, para las 5 toneladas, que sí podría hacer. Yo no creo que la comunidad internacional técnicamente no puede negar ese permiso. La negociación sería muy complicada, sería iluso decir que no tendríamos
resistencias muy fuertes. Sí, por supuesto que las tendríamos. O sea, Sería porque los Estados Unidos van a decir algo como lo que dice el doctor, ¿no? Y O lo sea, que es que tenemos me en van a Estados poner... Unidos, nación sin duda, belicada. sería un Sí. revés. Y tenemos un gobierno además en Estados Unidos particularmente en contra de la evidencia, particularmente en contra del progreso, en fin. O sea, sí podría pasar. No sería necesariamente el fin del mundo. De todos modos, podríamos intentar algún tipo de pilotos, pero aquí la idea es que esto se haga pues lo suficientemente bien como para que se logre el voto de ECOSOC. Ahora, es importante decir, ECOSOC ha admitido cada vez más países tradicionalmente cuando lo que se demuestra es que efectivamente hay una demanda internacional no satisfecha. Yo tuve la fortuna de estar en 4 de los 5 foros nacionales de regulación del cannabis y en 5 de las 11 mesas de la Comisión Bicameral. Y me gustaría poner en la mesa uno de los argumentos que he estado escuchando últimamente en los medios de comunicación. Porque según he oído, algunos de los actores refieren que haciendo todo este proceso que estamos acá platicando, El de la se amapola, va a ¿no? disgregar, el de la amapola. Vamos a disgregar la violencia que hay en México. Bueno, tengo la pena de informarles que no hay ninguna evidencia científica en el mundo que soporte ese dicho. Uy, no, yo sí tengo. A ver, ¿cuál? Sí, nosotros hicimos un estudio con Jorge Andrés Castañeda donde se analizaban todos los metadatos de los proyectos de erradicación forzada. Los proyectos de erradicación forzada tienden a triplicar los homicidios en los municipios en los que estos se dan. Entonces, si estamos hablando de violencia homicida y estamos hablando directamente de la estrategia de control de drogas vía la erradicación forzada a través del uso del ejército, tenemos una fuente de violencia A ver, homicida muy para fuerte entender, que es la podría ruta de la reducirse. amapola, ¿no? O sea, Sí. ¿te refieres a la ruta de la amapola? O sea, que Estamos empieza hablando en de todos los Guerrero, cultivos va ilícitos, todo- pero lo hicimos a nivel municipal. Ese estudio te invitaría a que invitaras Sí, sí, a sí. Jorge Andrés para que Ajá. lo pudiera presentar, porque todos los metadatos apuntan a que la erradicación aumenta la violencia homicida en los municipios en los que se da. La erradicación La de... erradicación forzada de cultivos ilícitos. Lo que O vamos sea, a hacer el es tema del mantener... combate del Amapola, ejército contra la cannabis. amapola. Sí. O sea, Lo que vamos el a hacer ejército. es mantener cultivos para uso clínico y medicinal. Y lo que estamos discutiendo es que según esta y este estudio, aquellos cultivos no son para uso medicinal. Son para abuso y para un mercado negro. Porque son Estamos hablando de ilegales. dos cosas Porque diferentes. son No le vamos a decir al señor ilegales. productor ilegal que nos dé su plantío para llevarlo a hacer morfina. Eso no va a suceder. La son mayor, dos parte cosas de los, diferentes. la mayor parte de los productores de amapola, y eso lo hemos hecho porque hicimos 2 foros en Guerrero precisamente con cultivadores de cultivos declarados ilícitos, no quieren trabajar para el mercado negro. De hecho, son presas de monopsonios criminales que los obligan a cultivar eso y los obligan además a venderlo a los precios que los criminales quieren. Lo que vemos en la realidad es que el consumo de estupefacientes legales o ilegales provoca una larga serie de problemas fisiológicos, psicológicos, comerciales, económicos, familiares, sociales. Y la solución es evitar que se consuman en primer lugar. Y para eso yo propondría una política más enfocada en prevención desde cuarto de primaria para lograr poner un cortafuegos serio entre los grupos más vulnerables. Y entonces estaríamos resolviendo el sistema que tenemos de drogas y los problemas relacionados al crimen y todo lo que eso impacta en la sociedad mexicana sin disparar un solo tiro. Yo creo que ese es el argumento que se tenía desde los 90s en las Naciones Unidas, donde se decía si acabas con la demanda, acabas con la oferta. La triste realidad y donde nos volvemos a topar con la pared es que la demanda no se acaba. Pues ahí está. Porque ahí los está programas, el como bien dijiste, no han sido eficientes. Pero la propuesta que tenemos Siempre va a es haber un grado de detener... demanda, siempre. Pero si reduces Lo que el grado de necesitas demanda, con la entonces prevención puedes es que controlar esa el problema. demanda no sea problemática, claro. A ver, estamos Hay que de acuerdo. reducirla. Pero no son metas excluyentes. La prevención se puede hacer también en un ámbito regulatorio. No ahí son también excluyentes, tenemos- pero que ahí deberían de también ser tenemos una de manera coincidencia un tanto, ¿no? En la mesa, el Sí, tema de la prevención creo que está diferente sobre en la el mesa. tiempo. Primero haces prevención y ahora sí, con una población bien informada, que México no tiene una población informada ni para ninguna de las sustancias. Cuando tengas eso, ahora sí vamos a hacer tu propuesta de regulación. Yo creo que no Muchísima- tenemos tanto tiempo. Muchísimas gracias a todos los comentarios también que nos hacen llegar. Gracias, doctor Eduardo Hernández Sandoval. Gracias, Lisa Sánchez, de México Unión contra la Delincuencia y de la Clínica del Tabaco. Es un tema a debate, estará pues en la palestra durante las próximas semanas y meses, y bueno, pues ya veremos en dónde termina todo esto.